noches. Una semana más nos encontramos en el despacho de Pedro Beltrán Abogados. Saben ustedes que la pasada semana les hablábamos de los conceptos básicos de la Unión Europea y cómo influye en las vidas de los ciudadanos de los países miembros. Y hoy queremos hacer algo parecido, pero con la Organización de Naciones Unidas. También quizá una organización, bueno, pues desconocida para algunas personas, y queremos bueno, pues, explicarles un poco en qué consiste, cómo funciona. Lo vamos a hacer en primer lugar con Ángela Aquiles. ¿Qué tal, Ángela? Hola, buenas noches. Buenas noches. Dinos en primer lugar, ¿qué es la ONU? La ONU es la Organización de Naciones Unidas, es una organización internacional, la mayor organización internacional del mundo. Se funda en 1945 con la firma de la Carta de las Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial y la firman 51 países. Se define ella misma como una asociación de gobierno global que participa en la resolución de asuntos de derecho internacional, cooperación en paz y seguridad internacionales, desarrollo económico y social, asuntos humanitarios y derechos humanos. Tiene su sede en Nueva York, donde periódicamente se celebran reuniones para resolver sobre estos asuntos. También tiene otra sede en Europa, en Ginebra, Suiza, y su figura pública más representativa es el secretario general. El actual es Ban Ki-moon, de Corea del Sur, que reemplazó en 2007 a Kofi Annan. Ajá. Bien, ¿y cuáles son los idiomas oficiales de la ONU? Los idiomas oficiales de la ONU son 6: árabe, chino, español, inglés, francés y me dejo el ruso. ¿Cuántos miembros tiene Naciones Unidas? Desde 2011 tiene 193 miembros. La última adhesión se produjo en el 2011 con Sudán del Sur. Solamente hay 4 países que no pertenecen a las Naciones Unidas, son el Vaticano, Taiwán, que pese a sus repetidas solicitudes de ingresar en la Unión Europea han sido desestimadas. También no pertenece Palestina, cuya autoridad nacional ejerce como miembro observador, y Kosovo. Bien, y también, al igual que ocurre con la Unión Europea, imagino que hay un himno, ¿no?, representativo de la ONU. Así es, el himno oficial de las Naciones Unidas, perdona. El himno oficial fue compuesto por el compositor y violonchelista Pau Casals en 1971. Fue en esta fecha, el 24 de octubre, cuando recibió Pau Casals la Medalla a la Paz, y en este acto se interpretó el himno de las Naciones Unidas. Posteriormente, Casals dio un discurso en inglés y catalán, siendo la primera persona que utilizaba el catalán en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y fue curioso porque en este discurso aprovechó para reivindicar la independencia de Cataluña, y esto todavía se hacía cuando estaba el gobierno del dictador Franco en España. Vaya. Bien, veo que también tenemos aquí la bandera. Si eres tan amable de enseñarnos cuál es esa bandera de Naciones Unidas. Bien, esta bandera tiene el fondo azul, a ver si lo hemos cogido bien, sí. Tiene el fondo azul y representa una proyección equidistante del mapa del mundo, centrada en el Polo Norte, y está enmarcada en una corona de laureles. Perdón, de laureles no, de ramas de olivo. Sí. Esta corona representa la paz, y la zona del mundo representa el área geográfica que pretende abarcar las Naciones Unidas con su propósito de paz y seguridad. Estos son el blanco y el azul, los colores oficiales de las Naciones Unidas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ángela. Gracias a vosotros. Gracias. Bien, pues continuamos y lo hacemos en este caso con Asunción Valero, abogada de este despacho. Asun, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Anabel. Bien, pues contigo me gustaría hablar de lo que es la Asamblea General de Naciones Unidas. Pues la Asamblea General es el órgano principal de la ONU, de las Naciones Unidas, tiene su sede principal en Nueva York, y cuando se reúnen, pues lo que hacen es tomar decisiones y recomendaciones en torno, como no puede ser de otra forma, a la Carta de Naciones Unidas. Está compuesta por los 193 países Estados miembros. Estos, cuando se someten a cualquier tipo de votación, cada uno de ellos conforma un voto. Las decisiones más importantes, pues decisiones a nivel presupuestario, decisiones en torno a algún nuevo miembro que quiere ingresar en la ONU, o sobre todo pues, cuestiones de paz y seguridad internacional, se suelen tomar por votación de mayoría cualificada, es decir, 2/3, y el resto de decisiones suele ser de mayoría simple.
Y fíjate, Anabel, y esto es destacable, que las recomendaciones o las decisiones que se toman en la Asamblea General de la ONU no son obligatorias jurídicamente, o sea, jurídicamente no son vinculantes, pero sin embargo pues ejercen una gran influencia, porque al fin y al cabo son decisiones que ha tomado la comunidad mundial, ¿no? Entonces, en definitiva, la aplicación de estas decisiones y recomendaciones pues son muy importantes y se suelen hacer, ¿no? En definitiva, ¿qué hacen? Pues todo lo que tenga que ver con la paz y seguridad internacional, que ya lo ha dicho mi compañera. También lo que hacen es nombrar a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la Asamblea General, los magistrados de la Corte Internacional, todo lo que tiene que ver con presupuestos o las cuotas de los miembros que pertenecen a la ONU. Todo eso pues se lleva a cabo en estas asambleas que tienen lugar normalmente, bueno, casi siempre anualmente, finales de septiembre. Es decir, ahora dentro de poquito tendremos una. Tendremos una. Y a esa asamblea que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿intervendrá ya, acudirá el nuevo rey? Sí, pues nuestro nuevo rey Felipe VI va a acudir, porque precisamente estaba programado que acudiera Juan Carlos I, pero bueno, con esto de la abdicación han decidido tanto Casa Real como el Gobierno mantener ese programa que tenían, porque lo que va a hacer allí, bueno, aparte de darse a conocer como el nuevo rey de España, y empezar su reinado ya por la puerta grande en la escena internacional, especialmente donde se va a poner de largo, ¿no? El rey Felipe VI con la Asamblea General. Pues aparte de darse a conocer como el nuevo rey de España, lo que va a hacer también es recopilar votos o pedir la votación del resto de los Estados miembros para que España pertenezca al Consejo de Seguridad como miembros permanentes de la ONU. Es lo que va a hacer, es una especie de candidatura, ¿no? Claro. Exacto. Y bueno, en este sentido, pues anteriormente creo que sí, fue Rajoy, el anterior también fue Rajoy, porque resulta que cada estado puede elegir quién va a ir a representarles a ese tipo de asambleas, porque tiene mucha connotación internacional, además. Claro, en las primeras jornadas inaugurales intervienen los jefes de Estado, en las siguientes los jefes de gobierno y por último van a intervenir los ministros. Está claro que yo creo que tenemos que estar muy pendientes todos del discurso que va a dar nuestro nuevo rey, porque realmente va a ser el programa de política internacional, de política exterior de su nuevo reinado, ¿no? Yo estoy convencida de que la Asamblea General de la ONU es como una plataforma muy significativa para cualquier político. Sí. Y de hecho tengo muchas anécdotas. Me viene a la mente en 1960, no sé si te acordarás, bueno, hace muchísimo, en 1960, el ex líder soviético, Nikita Khrushchev, cuando para hacerse oír cogió, no dudó en sacarse el zapato, cogerlo y dar golpes en el atril, solo para que le prestaran atención a aquel al que quería dirigirse, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que bueno, uno de los discursos más famosos de la historia ha pasado por la Asamblea General de la ONU. Bueno, esa imagen seguro que formará parte de la historia, claro, de la... Kennedy, Fidel Castro, Hugo Chávez también ha tenido lo suyo. Bueno, claro. Evo Morales también se ha dado a conocer allí. Sí. Muy bien, pues Asun, muchísimas gracias. A ti, Anabel. Estamos ahora con Pilar Llorca, abogada de este despacho, el despacho de Pedro Beltrán Abogados. Hola Pilar, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Anabel, ¿qué tal? Muy bien, pues vamos a hablar contigo, a ver si nos aclaras un poco el concepto de qué es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bien, el Consejo de Seguridad es un órgano que se creó con el fin de salvaguardar la paz y la seguridad de las naciones. Su actividad se centra básicamente en dictar resoluciones en las que establece directrices a un determinado país sobre una actividad que están llevando a cabo o dejando de llevar a cabo. Se encuentra formado por 15 miembros, existiendo solamente 5 que reúnen la condición de miembros con carácter permanente y otros 10 que tienen la condición de miembros no permanente. Todos los miembros tienen derecho a emitir su derecho al voto, sin embargo únicamente los que reúnen la condición de permanente podrían ejercer un derecho de veto. Dentro de estos miembros se encuentran Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Y a pesar de que básicamente no han habido ningún tipo de reforma en cuanto a la composición, en 1968 se estableció una variación respecto al número de miembros no permanentes, aumentándose de 6 a 10. ¿Y quiénes han solicitado ser miembros permanentes? Existen muchos que están interesados. En primer lugar tenemos el caso de Japón, que no debemos olvidar de que a pesar de que es una gran potencia desde el punto de vista económico, es el segundo país que más contribuye a los presupuestos de Naciones Unidas. Sin embargo, países como China se oponen a ello porque sostienen que Japón está tratando de ocultar las aberraciones cometidas durante las fuerzas de ocupación en la Segunda Guerra Mundial.
Por otro lado, también se encuentra Alemania, que debido a su potencial económico cuenta con el especial apoyo de Francia y Rusia. Y existen otros países, como es el caso de Holanda e Italia, que no es que se opongan a su candidatura a la permanencia, sino que sostienen la posibilidad de un asiento compartido entre los tres. También tenemos por otro lado a la India, que es una potencia mundial en el sentido de que es el segundo país con más población, la cuarta potencia, la cuarta economía más grande del mundo en términos de paridad del poder adquisitivo, y ha participado en numerosas misiones de paz, enviando fuerzas militares para Naciones Unidas. También, por eso también cuenta con apoyo de Reino Unido, Francia y Rusia, pero también China se opone a ello porque tiene como aliado a Pakistán y participó en la guerra de 1962 contra la India. Y por otro lado también tenemos el caso de los países islámicos, que es un tema muy sensible, puesto que después de la caída del Imperio Otomano, numerosas resoluciones de Naciones Unidas han ido dirigidas a Oriente Medio. De ahí que muchos países, como es el caso de Estados Unidos, tengan una especial preocupación sobre el hecho de que ostente el derecho de veto, ya que podría frustrar la actividad de Naciones Unidas en conflictos como es el caso de Cachemira o Chechenia, ¿no? Sí. Y por último también tendríamos el caso de Brasil, que debido a su fuerte crecimiento económico pues también podría ostentar un puesto, y el caso de los países africanos, que cuentan con el apoyo de los países del G4. Ajá. Muy bien. ¿Nos podrías explicar también la candidatura de España al Consejo de Seguridad? Pues España tiene un gran interés en participar en el Consejo de Seguridad, puesto porque tendría la posibilidad de participar en numerosas resoluciones de carácter internacional, ¿no? Fundamentalmente la tarea no es sencilla porque le han tocado como competidores Nueva Zelanda y Turquía. Es verdad que en 2005 ya se sabía que iba a competir contra Nueva Zelanda y que es un rival muy duro porque cuenta con el apoyo de un miembro permanente, como es el caso del Reino Unido, sí, y que además ha sido un miembro fundador del Consejo de Seguridad. Sin embargo, no se conocía el hecho de que Turquía iba a ser el siguiente candidato. Y es que para que un país elija como candidato a uno u otro, no solo se basan en cuestiones políticas o históricas, sino que fundamentalmente las razones son temas de influencia, de poder, ¿no? Sí. Y para eso se utiliza el índice del Elcano de proyección exterior. Es verdad que España durante mucho tiempo ha ocupado una buena posición, pero en la actualidad, debido a la fuerte crisis económica, Turquía quizás estaría en mejor posición con respecto a España. ¿Y qué gestiones está haciendo el gobierno español en este caso para ganar esta plaza y qué posibilidades tiene España de ganar? Para que España finalmente resulte elegida necesitaría 129 votos y no es sencillo. Es verdad que las estimaciones corren alrededor de 150, pero teniendo en cuenta que el voto se emite no por los jefes de Estado, sino por sus representantes en el Consejo de Seguridad, y teniendo en cuenta que es secreto, pues esto podría variar mucho, ¿no? Claro. De ahí que las medidas que se están llevando a cabo van, por un lado, dirigidas a los jefes de Estado y por otro lado a sus representantes, ¿no? En el Consejo. Y para ello el ministro de Asuntos Exteriores ha participado en la última cumbre celebrada en Argelia de los países no alineados, llevando a cabo reuniones con más de 80 jefes de Estado, y también participó en enero de este año en las cumbres celebradas en Etiopía y también acudió en mayo a la sede de Naciones Unidas de Nueva York y de Trinidad y Tobago, para tratar de convencer sobre todo a los países que integran el CORICOM, puesto que se cree que realmente donde España se la estaría jugando sería en los países caribeños, en las islas del Pacífico y el África subsahariana. Muy bien, pues menudo entramado, ¿no? Esperemos que finalmente resulte elegida. Sí, desde luego, claro que sí. Continuaremos, seguro que será un tema que dará muchísimo que hablar. Sí. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a ti, muy bien. Pues es ahora el turno de Victoria Yarmoluk. Victoria, ¿qué tal? Hola, Anabel, gracias por venir. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, me gustaría que nos comentaras qué funciones tiene y cómo se elige el Secretario General de Naciones Unidas. Sí, Anabel, el Secretario General de las Naciones Unidas es un órgano administrativo cuyo titular es la máxima representación diplomática, digamos, ¿no?, de las Naciones Unidas,
Entre sus competencias se encuentra la de convocar la Asamblea General, que es uno de los órganos más importantes, los consejos de seguridad económico-social. Es un mandato que dura 5 años, reelegibles, no se elige mediante democracia directa, es nombrado por la Asamblea General a propuesta del Consejo. Y bueno, las competencias principales, el objetivo principal, digamos, es el mantenimiento de la paz, ¿no? El resolver los conflictos nacionales que puede haber entre estados, convocar las conferencias necesarias, en fin, lo que haga falta pues, para mantener y ligar a este objetivo de mantenimiento de la paz. ¿Quién es el secretario general de Naciones Unidas? Sí, actualmente es Ban Ki-moon, que a veces la gente lo desconoce porque había sido Kofi Annan durante tantos años, ¿no? Que es una eminencia. Ahora mismo es un diplomático que había sido un diplomático surcoreano. Es el 8º secretario ahora mismo de las Naciones Unidas, sucedió a Kofi Annan en el 2007. Y bueno, antes de este puesto, entre los años 2004 y 2006, había sido el ministro de Asuntos Exteriores en Corea del Sur. Y bueno, seguramente ha ligado a este puesto pues también gracias a su trabajo, a su constancia, a su inteligencia, ¿no? Si pensamos en su niñez, en sus años de pequeño, siempre había sido un alumno estrella, sobre todo en el idioma inglés. Caminaba regularmente todos los días 9 kilómetros hasta una fábrica para poder practicar el inglés con unos empleados estadounidenses. Siempre había sido una persona muy constante, muy metódica. En cuanto a la religión, por ejemplo, siempre ha dicho que es una cuestión bastante relevante en este sentido, ¿no? Siempre ha dicho que no procede a lo mejor hablar de su Dios particular, o sea, es una persona que deja al margen estas cuestiones. Y bueno, en general es una persona pues duerme 4 horas al día, nunca había llegado tarde a ningún trabajo, por lo que nos cuentan, ¿no? En toda su vida laboral había cogido un día para asistir a la boda de su hija y bueno, es una persona bastante peculiar y bueno, seguramente es súper inteligente y trabajador. Muy bien, una perfecta definición. Muchas gracias por todos esos detalles. ¿Qué es el Tribunal Penal Internacional? El Tribunal Penal Internacional es un tribunal permanente, es el encargado de procesar a la gente acusada de crímenes muy graves, el genocidio, las agresiones, las guerras, los crímenes de lesa humanidad, en fin, lo más grave que hay. Es independiente, no forma parte de las Naciones Unidas, pero tiene una estrecha relación con ellas a través de su norma, el Estatuto de Roma. Y bueno, de lo que se encarga, pues principalmente estos crímenes muy graves, las penas también son bastante elevadas, pueden ser hasta 30 años o incluso cadena perpetua, algo que no existe en España, ya sabes. No existe condena de muerte, pero cadena perpetua sí. Es un tribunal que se financia a través de los Estados miembros, incluso a través de aportaciones de organizaciones internacionales, particulares, en fin. Esa es la función básica. Muy bien. ¿Y qué es la Corte de Justicia Internacional, Victoria? Sí, solemos confundir estos conceptos, la Corte y el Tribunal. A ver, la diferencia principal es que el Tribunal Internacional Penal se encarga de juzgar sobre las personas, ¿no? Personas físicas que puedan estar involucradas en algún crimen de los que he dicho antes. La Corte es más que nada la encargada de resolver los conflictos fronterizos entre los estados, ¿vale? Es la diferencia principal. La Corte, a ver, tiene algunos casos muy conocidos, incluso para darte un ejemplo, el famoso caso de las ballenas en Japón, Nueva Zelanda y Australia creo que impulsaron la denuncia contra Japón en el año 2010 para prohibir el uso de caza de ballenas, que está prohibida a nivel internacional desde el 86, pero Japón, para los fines científicos y para los fines pues de investigación y demás, seguía con la caza y fue la Corte la que prohibió finalmente esta caza porque eran fines comerciales. Claro. Al fin y al cabo eran fines comerciales. Claro. Entonces, bueno, la diferencia es esta. Tiene otros casos conocidos como conflictos entre Uruguay y Argentina sobre las plantas de celulosa, en fin, muchos conflictos internacionales.
pero la principal función es esta, resolver los conflictos entre los estados, que tampoco es fácil. Fue establecido este tribunal, que ya tiene también muchos años de historia, en el 45 también, en 1945, en La Haya, y bueno, desde entonces es el principal tribunal encargado de estas funciones. Ajá, muy bien. Pues como siempre, Victoria, muchísimas gracias por aclararnos tanto estos conceptos. Gracias. Gracias a ti. Pues como siempre estamos llegando a la recta final de nuestro programa y vamos a hablar con Pedro Beltrán, quien dirige este despacho y además presidente de la Asociación Europea de Abogados, con sede aquí en Alicante. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Gracias por venir a nuestro despacho una vez más. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es un placer poder aclarar todos estos conceptos, tanto en el programa pasado sobre la Unión Europea como en este sobre Naciones Unidas. Y bueno, vemos que vienes absolutamente acorde con lo que es el programa de hoy, con esa corbata. Sí, esto es el mapa de Naciones Unidas, aquí lo tenemos en pequeño. Ahí lo llevas. La compré en Ginebra, que es la segunda sede de Naciones Unidas. Es generalmente desconocido que hay otra sede también en Ginebra, en Suiza. La primera sede, la principal, está en Nueva York, en Estados Unidos, y en Ginebra estaba la antigua Naciones Unidas como sede principal, la Sociedad de Naciones, lo que fue Naciones Unidas hasta la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Hay un himno precioso de Naciones Unidas. A veces cuando lo escuchamos no sabemos qué simboliza ese himno. Háblanos un poquito de él, Pedro. El himno tiene una importancia histórica grande, primero porque está compuesto por un compositor español, catalán, Pau Casals, el mejor instrumentista de violonchelo y quizás incluso el mejor instrumentista español que ha existido nunca en la historia. Y fue a Pau Casals al que se le encargó la composición de este himno de Naciones Unidas. Lo estamos viendo ahora en las imágenes, con las palabras que dirigió Casals en el año 71 a Naciones Unidas. Casals, como ha dicho antes mi compañera Ángela, se expresó en inglés y en catalán. Era la primera vez que alguien hablaba en catalán en Naciones Unidas. Y tiene una importancia enorme porque reivindicó en su discurso la independencia de Cataluña. Y estamos hablando de 1971. Claro, cuando todavía en España regía una dictadura. Dictadura de Franco, podemos imaginarnos lo que significaba hablar en catalán, que ya estaba prácticamente prohibido, pero además decir que Cataluña debía ser independiente y que era un país con una tradición histórica extraordinaria, que había albergado la primera sede de Naciones Unidas en la parte francesa de Cataluña. Bien, hizo un discurso muy emotivo pro-catalán. Casals tenía 94 años en ese momento. Curiosamente estaba acompañado por su esposa con una diferencia de edad espectacular, porque tenía 33 años la mujer, es decir, 61 años de diferencia. Se casó con la chica cuando ella tenía 18 años. Él tenía 60 más, era una alumna suya de violonchelo, todavía ella sigue viviendo, es directora de un festival de música en Washington, en fin, es una persona muy conocida dentro del mundo de la música clásica. Pues en esa intervención Casals, además de hablar de Cataluña, nos obsequió con un gran regalo, que es este himno de Naciones Unidas, conocido también como himno a la paz. ¿Por qué? Porque la paz es realmente lo que simboliza Naciones Unidas. Fracasó la Sociedad de Naciones de Ginebra, de la que hablaba hace un momento, porque estalló la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo de Naciones Unidas cuando se crea es que no vuelva a estallar otra guerra mundial y principalmente preservar la paz. Es verdad que ha habido conflictos desde entonces, desde el 45, ha habido conflictos bélicos, pero no con la envergadura que tuvo la Segunda Guerra Mundial, no ha habido ninguno de ese tamaño ya más. Por eso, esto que estamos viendo ahora, estas imágenes que se están proyectando, son la introducción que hace Casals con ese discurso y después el himno en sí de Casals con la letra de un poeta que se llama Ouden, que es letra precisamente dirigida a la paz mundial, que como he indicado es lo que todos buscamos y todos deseamos. Para mí Naciones Unidas ha sido algo siempre muy importante. Yo he tenido una gran vocación por Naciones Unidas, estuve a punto de entrar, es uno de los propósitos de vida que me hice, me llevó a estudiar 5 idiomas con una enorme intensidad. ¿Con ese objetivo? Sí, porque tenía ilusión por hacerlo, luego mi vida giró de otra manera, más local, y esa vocación o ese sueño de Naciones Unidas pues lo vi compensado en parte
con la creación de la Asociación Europea de Abogados, porque aunque lleva el nombre Asociación Europea de Abogados, sí, tuvimos que cambiarle el nombre porque a nivel internacional, y la llamamos AEA, AEA. ¿Por qué? Porque nos hemos extendido a todos los países del mundo. Somos unas Naciones Unidas de la abogacía en pequeño, tenemos 196 países, Naciones Unidas tiene 193, solo faltan Taiwán, Kosovo y Palestina, que nosotros sí que los tenemos. Con lo cual ese sueño de mi juventud pues se ha visto de alguna forma cumplido. Y luego pues mi despacho está adornado con todas estas banderas que tenemos aquí de Naciones Unidas en la entrada, y es un despacho muy orientado a lo multinacional. Claro. A mí no me gusta nada el nacionalismo. Comprendo y respeto a los que son nacionalistas, exclusivistas, nacionalista español, bueno, puede ser muy respetable, pero a mí me encanta la Unión Europea, y por encima de la Unión Europea todavía más me gusta Naciones Unidas. Es el símbolo de un mundo unido. Además, creo que cualquiera que tenga una mente abierta y que, bueno, pues que tenga ese sentimiento de trabajo en equipo, le debe llenar ambos conceptos, ¿no? Tanto el de la Unión Europea como el de Naciones Unidas. Pero yo quisiera hacerte una pregunta para terminar, Pedro. Yo también creo que es un fin muy loable por el que se creó Naciones Unidas, pero ¿tú crees que en un momento en el que hubiera una tensión razonable entre países, Naciones Unidas como entidad creada precisamente para esto, para frenar un conflicto de grandes dimensiones, podría hacerlo? Los medios están, y lo cierto es que en buena parte los objetivos se han conseguido. Sigue habiendo guerras y precisamente hoy estamos en una situación muy conflictiva en Israel, entre Israel y Palestina, pero Naciones Unidas ha conseguido sus grandes objetivos, en la medida que estas guerras no tienen la envergadura de ninguna forma que tuvo la Segunda Guerra Mundial, y de la Segunda Guerra Mundial fue en el año 1945, y han pasado muchísimos años. El mundo hoy está razonablemente en paz, conflictos parciales. Naciones Unidas ha conseguido su objetivo, tiene unos medios con las fuerzas multinacionales de paz, los llamados cascos azules, que han servido en muchísimos lugares para neutralizar conflictos, y creo que responde perfectamente a lo que se hizo. Todo es mejorable, en la vida siempre hay un espacio en cualquier situación para mejorar y para empeorar. Por supuesto, todo se podría mejorar. Antes Pilar ha hablado del Consejo de Seguridad. La composición del Consejo de Seguridad no es muy justa en cuanto a que los miembros que lo componen no es razonable en la situación actual, no responde a ese momento, pero se ha conseguido muchísimo y esperamos seguir avanzando todavía más en una mayor integración del mundo, un solo país. Muy bien, me parece un gran mensaje para terminar el programa de hoy. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti, Información TV. Gracias a ustedes una semana más por seguirnos. Nos vemos en el próximo programa de Pedro Beltrán Informa para hablarles de la actualidad jurídica y acercarles conceptos como este que a veces nos quedan un poco lejos. Gracias.